Shalom a todos, un nuevo tema para tratar. La relación entre el ser humano y el cosmos ha sido un tema central tanto en la tradición judía como en la ciencia moderna. En el relato de la creación que encontramos en Bereishit, Génesis, se nos presenta una visión del universo profundamente estructurada y llena de significado. Dios, el creador, organiza el caos y establece un mundo ordenado, en el cual cada elemento tiene su lugar, su función y un propósito. Este orden divino no es arbitrario, sino que intencionado. Cada día de la creación revela un aspecto del diseño del creador, que culmina con la creación del ser humano, a quien se le otorga un lugar especial dentro de este cosmos. Desde una perspectiva rabínica, este relato no debe de entenderse de manera literal en cada detalle, sino que nos ofrece una comprensión teológica y filosófica del mundo y del papel que el ser humano tiene en él. El hombre, según la tradición judía, no es simplemente una criatura más dentro de la vasta extensión del universo, sino que se le asigna un rol singular: ser el shofet, el juez, y el shomer, el guardián de la creación. En otras palabras, el ser humano no solo ocupa un lugar físico en el universo, sino también un lugar ético y moral. Esta idea se refuerza con el concepto de Tselem Elohim, imagen de Dios, que implica que el hombre refleja en cierta medida los atributos divinos, como la razón, la justicia, la creatividad. Si nos detenemos un momento a reflexionar este mandato de ser los administradores del mundo, esto nos otorga una gran responsabilidad. No estamos aquí para dominar la creación de manera destructiva, sino para protegerla y mejorarla. La relación entre el hombre y el universo es, en cierto sentido, una asociación divina. Dios crea, pero delega en el ser humano la tarea de completar y perfeccionar el mundo. Esto es lo que los sabios llaman Tikkun Olam, la reparación del mundo. Una idea que sigue siendo central en la ética judía contemporánea. Ahora, si abordamos este tema desde un diálogo con la ciencia moderna, podemos ver puntos de convergencia y puntos de tensión. La ciencia nos proporciona una visión del origen del universo basada en la observación empírica. Teorías como el Big Bang, la de la evolución de las especies, mientras que la Torá nos da una narración que es esencialmente ética y teológica, destinada a enseñarnos sobre el propósito del mundo y nuestro papel en él. Aquí es importante destacar que para el pensamiento judío racionalista, estas dos visiones no tienen por qué ser contradictorias. La ciencia se ocupa del cómo se formó el universo, mientras que la Torá se ocupa del por qué se formó el universo. El filósofo judío Maimónides, en su obra Guía de los Perplejos, ya trataba esta cuestión
en su tiempo. Él argumentaba que no hay conflicto esencial entre la verdad revelada en la Torá y la verdad descubierta a través de la razón y la ciencia. La revelación divina y la investigación científica en última instancia se dirigen a una misma verdad. Aunque la exploren desde diferentes ángulos, esta visión integradora es fundamental para una comprensión más amplia y profunda del relato de la creación. En nuestro tiempo, los avances científicos han abierto nuevas puertas para comprender el universo. Sin embargo, la ciencia por sí sola no puede abordar cuestiones sobre el significado y el propósito. Ahí es donde entra la Torá. Cuando combinamos ambas perspectivas, podemos enriquecer nuestra comprensión tanto de la creación como el papel del ser humano en ella. Para hacer esto más interactivo y reflexivo, me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Qué relación creen que existe entre el relato de la creación de la Torá y la ciencia moderna sobre el origen del universo? ¿Ustedes consideran que estas dos visiones se complementan o se contradicen? ¿Cómo podemos integrar nuestra fe en el relato bíblico con los conocimientos científicos sin caer en contradicciones ni desestimar ninguna de las dos perspectivas? Pregunta dificilísima para una persona de fe. Estas preguntas no solo nos invitan a pensar en la creación como un evento pasado, sino a reflexionar sobre nuestra responsabilidad continua en el presente. Como socios de la creación, ¿cómo estamos cumpliendo con nuestra tarea de cuidar este mundo que se nos ha confiado? El relato de la creación en Bereshit, en Génesis, capítulo 1 y 2, ofrece una narrativa profunda y multifacética sobre el origen del universo y el lugar del ser humano dentro de él. Aunque ambos relatos parecen presentar dos perspectivas diferentes, en realidad se complementan y nos ofrecen una visión integral de la creación. En el capítulo 1, Dios crea el mundo en 6 días, siguiendo un proceso ordenado y estructurado. Cada día de la creación introduce una nueva fase del cosmos, desde la separación de la luz y la oscuridad hasta la creación de las plantas, los animales y finalmente el ser humano. El hombre y la mujer son creados el 6º día, pero no como simples criaturas. La Torá nos dice que fueron creados a imagen de Dios, Tselem Elohim, lo que establece inmediatamente una conexión especial entre los seres humanos y el Creador. Este concepto ha sido objeto de estudio y reflexión en la tradición judía a lo largo de todos los siglos. Desde nuestra perspectiva, es crucial que entendamos que el texto no debe leerse como una descripción científica del origen del universo, sino como un relato que nos proporciona claves éticas y filosóficas sobre la naturaleza del ser humano y su papel en el mundo. La ciencia moderna
puede explicarnos cómo surgió el universo. Teorías como el Big Bang, la evolución, etc. Pero la Torá nos revela el porqué del universo y nuestra razón de existir. El concepto de ser creados a imagen de Dios no implica una imagen física, ya que en el judaísmo Dios es incorpóreo. Más bien se refiere a la capacidad del ser humano para razonar, para hacer elecciones morales y para actuar de manera creativa. Así como Dios es el creador, los seres humanos también son capaces de crear y transformar el mundo. Pero más allá de la creatividad, esta idea nos da una responsabilidad ética: ser los cuidadores del mundo. No somos simplemente espectadores pasivos, sino partícipes activos en la creación. Es aquí donde surge la noción de Tikkun Olam, la reparación del mundo. El judaísmo enseña que el mundo fue creado de manera perfecta, pero incompleta. Dios, al finalizar la creación, coloca al ser humano como administrador y guardián de la tierra. Nuestra tarea es continuar esa obra, corrigiendo lo que está roto, construyendo lo que falta y asegurándonos de que nuestras acciones contribuyan a un mundo mejor. Pasando al segundo relato, en el capítulo 2 de Bereshit, la creación toma un giro más íntimo y detalla aquí la atención se centra en la creación de Adán y Eva y su relación con el entorno inmediato, el jardín del Edén. Dios crea al ser humano a partir del polvo de la tierra y sopla en él el aliento de la vida. Esta descripción resalta tanto la naturaleza física del ser humano, hecho de la tierra, como su dimensión espiritual, el aliento divino. En este relato, Dios coloca a Adán en el jardín con una misión clara: cultivarlo y guardarlo. Este mandato no es solo físico, sino también moral. Implica que el ser humano debe cuidar del entorno natural y preservarlo para generaciones futuras. La responsabilidad del hombre va más allá de su propia supervivencia. Está llamado a ser un custodio ético del mundo que le ha sido confiado. Este segundo relato también introduce el concepto del libre albedrío, una idea clave en la filosofía judía. Dios le da a Adán y Eva la libertad de elegir entre obedecer o desobedecer el mandato divino, de no comer del árbol del conocimiento. Esta capacidad de elección es lo que realmente define al ser humano como un ser moral. Mientras que otros seres en la creación siguen sus instintos, el hombre tiene la capacidad de elegir el bien o el mal, de actuar de manera ética o desviarse del camino. Desde esta perspectiva, la clave aquí no es interpretar estos relatos de manera literal, sino captar las enseñanzas éticas y morales que transmiten. La creación no es solo un evento del pasado, sino un proceso continuo en el que estamos invitados a participar. El ser humano tiene la capacidad y el deber de continuar la obra de Dios, no solo en términos físicos, sino también en términos éticos. Cada vez que actuamos de manera justa, cada vez que protegemos la naturaleza o ayudamos a los demás, estamos contribuyendo al Tikkun Olam, a la reparación del mundo. En términos de la relación entre ciencia y Torá,
es importante destacar que la narrativa de Bereshit no tiene la intención de ofrecer una explicación científica del origen del mundo. La ciencia moderna, con sus teorías del Big Bang y la evolución, nos proporciona una visión del cómo, de cómo el universo llegó a existir, pero no responde a las preguntas fundamentales del por qué. ¿Por qué estamos aquí o cuál es nuestro propósito en el cosmos? La Torá, por otro lado, nos guía hacia una comprensión más profunda del propósito de la creación y del papel del ser humano en ella. Esta integración entre el pensamiento científico y el ético es uno de los pilares del enfoque racionalista y no vemos la ciencia y la fe como enemigos, sino como dos maneras completamente complementarias de entender al mundo. Mientras que la ciencia se ocupa de los hechos empíricos, la Torá nos ofrece una orientación moral sobre cómo debemos vivir nuestras vidas y cómo debemos interactuar con el mundo. Al reflexionar sobre estos relatos de la creación, una pregunta importante surge, y es, ¿qué significa realmente para nosotros, en un contexto moderno, ser creados a imagen de Dios? Esta pregunta nos lleva a considerar cómo nuestra capacidad para razonar y elegir debe influir en nuestras acciones cotidianas. Si aceptamos que somos reflejos de lo divino, entonces cada una de nuestras decisiones tiene un peso moral. El mandato de cuidar el mundo no es solo un deber ecológico, sino también un deber espiritual y ético. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué significa para ustedes ser creados a imagen de Dios? ¿Cómo creen que este concepto afecta nuestra visión del papel del ser humano en el mundo? ¿De qué manera nuestras acciones diarias reflejan esta responsabilidad divina? Con los avances de la ciencia moderna, particularmente en el área como la cosmología, la biología evolutiva y la teoría del Big Bang, hemos obtenido nuevas perspectivas sobre el origen del universo. Estas teorías científicas nos dicen que el universo tiene aproximadamente 13.800.000 millones de años y que comenzó con una gran explosión, el Big Bang, que dio lugar a todo lo que conocemos, estrellas, planetas, galaxias y eventualmente la vida en la Tierra. También sabemos que los humanos, según la evolución biológica, surgieron hace unos 200.000 años, después de millones de años de desarrollo gradual de las especies. A primera vista, estas ideas científicas parecen contrarrestar con el relato bíblico que encontramos en el Bereshit, donde Dios crea el mundo en 6 días. Según este relato, Dios crea la luz y separa el día de la noche, forma los cielos, la tierra, las plantas, los animales y finalmente el hombre y la mujer. Todo en el transcurso de una semana. Esta narrativa parece implicar que la creación del universo ocurrió en un tiempo muy corto, lo cual parece chocar con la escala de tiempo que maneja la cosmología y la evolución. ¿Cómo podemos entonces conciliar
estos dos enfoques aparentemente contradictorios. Para entender esta cuestión es importante considerar que muchas corrientes dentro del pensamiento judío, especialmente el racionalista, no ven necesariamente el relato bíblico como una descripción literal del proceso de la creación. Los rabinos medievales, como Maimónides, ya nos advertían que los textos bíblicos, especialmente los relacionados con temas tan profundos como la creación del universo, no deben tomarse siempre de manera literal. Maimónides, en su Guía de los Perplejos, escribió que la Torá utiliza un lenguaje metafórico y simbólico para comunicar verdades espirituales y éticas que son accesibles a la mente humana, pero que no siempre deben entenderse como verdades científicas en el sentido moderno. Desde una perspectiva racionalista, la ciencia y la Torá no están en conflicto. Ambas nos ofrecen maneras diferentes de entender el mundo. La ciencia se ocupa del cómo, nos explica los mecanismos detrás de la creación del universo, cómo surgieron las galaxias, las estrellas, los planetas y cómo evolucionó la vida en la Tierra. Nos da respuestas a las preguntas técnicas sobre los procesos que hicieron posible la existencia del universo físico. Por otro lado, la Torá nos enseña el porqué. El porqué del universo nos proporciona una comprensión ética y espiritual de nuestra existencia y de nuestro lugar en el cosmos. El relato de Bereshit no tiene como objetivo describir el proceso físico de la creación, sino más bien enseñarnos principios morales fundamentales, como la santidad de la vida, la dignidad del ser humano y nuestra responsabilidad de cuidar y preservar el mundo. Uno de los puntos que genera más debate es el tema de los 6 días en la creación. Según la narrativa bíblica, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Sin embargo, los sabios judíos a lo largo de la historia han ofrecido interpretaciones que no necesariamente ven estos días como días literales de 24 horas. Por ejemplo, el Midrash enseña que un día para Dios es como 1000 años, Salmo 94, lo que sugiere que el concepto de día en el relato de la creación podría ser simbólico, representando periodos más largos de tiempo o etapas distintas en el desarrollo del cosmos. Algunos rabinos y filósofos modernos han interpretado los 6 días de la creación como representación de fases cósmicas o etapas del desarrollo del universo. En este sentido, la narrativa bíblica podría estar en armonía con la ciencia moderna, que también describe la evolución del universo y la vida en la Tierra en fases largas y complejas. Los días de la creación podrían simbolizar eras geológicas o etapas en la evolución del cosmos. Este enfoque nos permite ver el relato de Bereshit no como una historia que compite con la ciencia, sino como una que nos ofrece una estructura simbólica y espiritual para entender el lugar del ser humano en el mundo, mientras que la ciencia nos proporciona los detalles técnicos de la creación. La Torá nos da la narrativa ética y moral que nos ayuda a navegar nuestra vida y nuestra relación con el universo. En el relato bíblico, la creación culmina con el ser humano, quien es creado a Tselem Elohim, a imagen de Dios.
Esto implica que aunque el ser humano es parte del universo físico, también posee una dimensión espiritual, que lo conecta directamente con el Creador. La ciencia nos dice que los humanos somos el producto de millones de años de evolución. Pero el relato de Bereshit nos enseña que a pesar de nuestra naturaleza física, tenemos una responsabilidad ética y única en la creación. Somos los guardianes del mundo y debemos actuar con sabiduría y justicia y compasión para cuidar lo que Dios ha creado. Esta enseñanza tiene implicaciones importantes para nuestra relación con el medio ambiente y con los otros seres vivos. La Torá nos recuerda que no somos dueños absolutos de la tierra, sino sus administradores, encargados de preservar y proteger la creación divina. En este sentido, las enseñanzas bíblicas sobre la creación son perfectamente compatibles con los valores modernos de la ecología y la sostenibilidad. Uno de los mejores ejemplos de cómo el judaísmo ha buscado reconciliar la fe con la razón es Maimónides, que como sabemos vivió en el siglo XII. Maimónides fue un rabino, un filósofo y médico que dedicó gran parte de su vida a estudiar tanto la Torá como la ciencia de su tiempo. En su obra Guía de los Perplejos, Maimónides argumentaba que la verdad revelada por la Torá no puede contradecir la verdad descubierta a través de la razón y la ciencia. Para él, ambas verdades provienen de Dios, y si hay una aparente contradicción entre la ciencia y la religión, se debe a nuestra falta de comprensión, no a un conflicto real. Maimónides enseñaba que la ciencia nos ayuda a entender mejor el mundo que Dios creó y que el estudio de la naturaleza es una forma de acercarse al Creador. Esta idea sigue siendo relevante hoy en una época en la que la ciencia ha avanzado de manera extraordinaria. Si entendemos que la ciencia y la religión se ocupan de aspectos diferentes de la realidad, podemos verlas como herramientas complementarias en nuestra búsqueda de la verdad. El judaísmo siempre ha valorado el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Desde los tiempos antiguos, los sabios judíos han estudiado tanto las escrituras como el mundo natural, buscando entender el funcionamiento del universo y el propósito de la vida humana. Esta búsqueda no se ha visto como un desafío a la fe, sino como una forma de fortalecerla. El hecho de que la Torá nos hable en un lenguaje ético y espiritual y la ciencia lo haga en un lenguaje técnico y empírico, no significa que estén en conflicto. De hecho, la tradición judía nos invita a integrar ambas perspectivas utilizando los descubrimientos de la ciencia para mejorar la vida humana y preservar el mundo que Dios nos ha dado, mientras seguimos los principios morales y éticos de la Torá. Ahora bien, ¿creen que es posible reconciliar la ciencia moderna con los textos bíblicos? ¿Cómo ven la relación entre la fe y la ciencia en este contexto? ¿De qué manera podemos integrar las enseñanzas éticas de la Torá con los descubrimientos de la ciencia moderna para vivir una vida más plena y con propósito? El judaísmo desde sus orígenes no se limita a explicar cómo fue creado el mundo, sino que
también nos enseña el porqué de la creación del ser humano y su lugar en el cosmos. El ser humano no es simplemente una criatura más entre los millones de especies que pueblan la Tierra, sino que tiene un rol único y central en la obra de la creación. Este rol, según la tradición judía, se expresa en la idea del Tikkun Olam, que literalmente significa reparar el mundo. El Tikkun Olam nos enseña que el ser humano no es un espectador pasivo del cosmos, sino un socio de Dios en su perfeccionamiento. El concepto de Tikkun Olam está profundamente entrelazado con la ética y la espiritualidad judía. La creación, aunque perfecta en su diseño divino, requiere la participación humana para alcanzar su plenitud. En Génesis, después de crear al hombre, Dios le entrega el mundo con un mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Génesis 1:28. A primera vista, esta idea de dominar la tierra podría interpretarse como una licencia para explotar los recursos naturales sin límites. Sin embargo, la interpretación tradicional judía va más allá. El dominio que se nos concede no es un poder absoluto, sino una responsabilidad. Dominar la tierra significa cuidarla, protegerla y utilizar sus recursos de manera que beneficiemos tanto a la naturaleza como a las generaciones futuras. El judaísmo enseña que el ser humano fue creado con libre albedrío, lo que lo diferencia de las demás criaturas. Esta capacidad para elegir entre el bien y el mal nos otorga una gran responsabilidad, en lugar de simplemente seguir los impulsos naturales. Los seres humanos debemos tomar decisiones éticas y morales. Este mandato de cuidar la creación tiene una profunda resonancia en la era moderna, cuando enfrentamos desafíos ambientales sin precedentes, como el cambio climático, la deforestación y la contaminación. La Torá y el Talmud desde hace milenios ya advertían sobre la necesidad de cuidar el mundo que se nos ha dado. En Deuteronomio 20:19, por ejemplo, se nos enseña que incluso en tiempos de guerra no debemos destruir los árboles frutales. Esta ley, conocida como Bal Tashhit, no destruir, subraya la importancia de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Los recursos de la tierra no son infinitos y tenemos el deber de preservarlos, no solo para nuestro beneficio, sino también para el bienestar de todas las criaturas y las generaciones futuras. A medida que la ciencia moderna nos ha mostrado la inmensidad del universo, nos enfrentamos a una realidad desconcertante. Vivimos en un pequeño planeta que orbita una estrella común, en una galaxia entre miles de millones de galaxias. En comparación con lo vasto del cosmos, nuestra existencia parece insignificante. Sin embargo, el judaísmo nos enseña que a pesar de nuestra aparente pequeñez, tenemos una grandeza inigualable. El ser humano es, según el relato de Bereshit, la culminación de la creación. No solo somos parte del universo físico, sino que llevamos en nosotros el Tselem Elohim,
la imagen de Dios. Esto nos confiere una dignidad y una capacidad especial para transformar el mundo a través de nuestras acciones. Esta dualidad entre nuestra pequeñez en el universo y nuestra grandeza en el plano moral es algo que tanto la ciencia como la Torá nos invita a reflexionar. La ciencia nos muestra lo vasto y complejo que es el universo, pero la Torá nos enseña que a pesar de nuestra pequeñez física, tenemos la capacidad de impactar profundamente en nuestro entorno y en el curso de la historia. Los avances científicos nos han dado herramientas poderosas para transformar y moldear nuestro entorno. Desde la revolución industrial, hemos logrado grandes progresos en la tecnología y la ciencia. Pero estos avances también han traído consigo un costo ambiental significativo. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas son desafíos que nos recuerdan la importancia del mandato de cuidar y proteger la tierra. En este sentido, el concepto de Tikkun Olam sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la antigüedad. A través de nuestras acciones individuales y colectivas, tenemos el poder de reparar el mundo. Esto no solo implica ayudar a nuestros semejantes, sino también proteger el medio ambiente y asegurar que nuestras prácticas sociales, económicas y políticas estén alineadas con los principios de sensibilidad y justicia. En muchos aspectos, la responsabilidad ambiental que hoy promovemos en todo el mundo resuena como las enseñanzas bíblicas sobre la necesidad de cuidar la creación. Así de sencillo. Desde el punto de vista judío, no debemos vernos como los amos absolutos de la creación, sino como sus guardianes. La ciencia moderna nos ha mostrado que nuestras acciones tienen un impacto global, desde el calentamiento global hasta la contaminación de las aguas, la deforestación. Todo lo que hacemos afecta el equilibrio de la naturaleza. Esto nos recuerda la importancia de actuar con sabiduría y moderación. La ciencia nos ha dado la capacidad de entender el impacto que tenemos en el planeta, pero la Torá nos proporciona la orientación ética para guiar nuestras acciones. Tikkun Olam nos llama a ser proactivos en la mejora del mundo. Esto no se refiere solo a cuestiones ambientales, sino también a la justicia social, la equidad económica y la paz. El judaísmo nos enseña que reparar el mundo es una tarea colectiva, que requiere del esfuerzo conjunto de toda la humanidad. La tecnología y los avances científicos deben ser utilizados con responsabilidad, como socios de Dios en la creación. Tenemos el poder de destruir o construir. La elección es nuestra, pero el judaísmo nos advierte que la única elección correcta es aquella que beneficia a todos los seres vivos y preserva la creación para el futuro. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo creen ustedes que deberíamos interpretar el mandato bíblico de dominar la tierra? ¿Cuál debería ser nuestra relación con el medio ambiente a la luz de este mandato? ¿Cómo podemos equilibrar nuestro poder sobre la naturaleza con nuestra responsabilidad
de protegerla. Una de las ideas más intrigantes que ha surgido de la cosmología moderna es la noción de tiempo cósmico. Según los científicos, el universo tiene aproximadamente 13.800.000 millones de años. En comparación con la vastedad del tiempo cósmico, la historia humana es solo un pequeño suspiro, un destello en el inmenso proceso del desarrollo del cosmos. Este descubrimiento nos hace reflexionar sobre la pequeñez de nuestra existencia en el tiempo, pero también sobre nuestra capacidad para comprender y participar en este proceso cósmico. La narrativa bíblica en Bereshit, Génesis, parece presentar un relato muy diferente. Nos habla de un mundo que fue creado en 6 días, culminando en el Shabbat, el séptimo día, cuando Dios descansó. Desde una lectura literal, estos días pueden parecer un lapso extremadamente breve en comparación con los miles de millones de años que describe la ciencia moderna. Este aparente contraste ha generado muchas discusiones y debates, tanto dentro de la tradición religiosa como en la ciencia. Sin embargo, desde una perspectiva racionalista, esta diferencia de tiempo no tiene por qué ser un obstáculo insalvable entre fe y ciencia. Muchos pensadores judíos a lo largo de los siglos han sostenido que los días de la creación en el relato bíblico no deben ser necesariamente tomados como días literales de 24 horas. En cambio, se puede entender como periodos simbólicos. Cada uno representa una fase o una era en el desarrollo del universo. Esta interpretación, que ya aparece en la obra de algunos comentaristas clásicos y pensadores modernos, permite un diálogo más enriquecedor entre la ciencia y la fe. El tiempo cósmico, según la ciencia, abarca la formación de las primeras partículas subatómicas después del Big Bang, el surgimiento de las primeras estrellas, la formación de galaxias, sistemas solares y planetas, y finalmente la aparición de la vida en la Tierra. Desde esta perspectiva, los 6 días de la creación podrían verse como una forma simbólica de representar estas etapas en el proceso de desarrollo del universo. El Midrash nos dice que un día para Dios es como 1000 años. Salmo 94. Lo que nos indica que la experiencia del tiempo desde la perspectiva divina no es la misma que desde nuestra perspectiva humana. La Torá, al ser un texto divino, está escrita en un lenguaje accesible para los seres humanos, pero eso no significa que el tiempo en el relato de la creación tenga que ser equivalente al tiempo que experimentamos cotidianamente. De hecho, muchos comentaristas han señalado que la narración bíblica utiliza símbolos y metáforas para comunicar verdades profundas sobre la naturaleza de la creación y el propósito de la vida. Este enfoque simbolista nos abre la puerta a entender que los días de la creación podrían representar eras geológicas, etapas cósmicas o grandes periodos de desarrollo. Desde la separación de la luz y la oscuridad en el primer día hasta la creación de los seres vivos y del ser humano, podemos ver un paralelismo con los descubrimientos científicos sobre la evolución del universo y la vida en la Tierra. En este sentido, la narrativa bíblica no se ve en conflicto
con la ciencia, sino como una forma diferente de comunicar la verdad del desarrollo cósmico. Este enfoque simbólico del tiempo en la creación permite un diálogo más amplio y constructivo entre la ciencia y la fe. Nos ayuda a comprender que los textos sagrados no siempre están destinados a ser tomados de manera literal, sino que emplean metáforas y símbolos para transmitir verdades profundas. La cosmología moderna nos proporciona una explicación detallada del cómo el universo, cómo surgió, cómo se desarrolló y cómo llegamos hasta aquí. Mientras que la Torá nos da una explicación del porqué del universo, de su propósito, del lugar del ser humano en él. El tiempo cósmico nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la eternidad y la temporalidad. Aunque el universo parece eterno desde nuestra perspectiva limitada, sabemos que tiene un comienzo y que todo lo que existe en él está sujeto al cambio y al desarrollo. El relato de Bereshit refleja esta realidad, no desde un punto de vista científico, sino desde un enfoque espiritual. Nos recuerda que el mundo fue creado con un propósito y que el ser humano, a pesar de lo vasto del universo, tiene un papel especial en este propósito. La idea de que el tiempo de la creación es simbólica nos lleva a una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos. Si los días de la creación no son literalmente días, sino períodos que abarcan miles o millones de años, entonces el relato bíblico nos está enseñando algo más que una simple cronología de eventos. Nos está enseñando que el proceso de la creación es continuo. El universo está en constante cambio y desarrollo, y que los seres humanos, como parte de la creación, también estamos en un proceso continuo de crecimiento y transformación. En este sentido, la creación no es un evento que ocurrió en un pasado lejano y que terminó el séptimo día. La creación es un proceso continuo en el que todavía estamos participando. Como seres humanos somos llamados a colaborar en la obra de Dios a través del Tikkun Olam, la reparación del mundo. Esto implica cuidar de la creación, trabajar por la justicia y utilizar nuestra capacidad de razonar y elegir para mejorar el mundo. El tiempo cósmico también nos enseña humildad, al considerar los miles de millones de años que han tardado en formarse el universo tal como lo conocemos hoy. Nos damos cuenta de lo pequeño que somos en comparación con la vasta historia cósmica. Sin embargo, esta humildad no debería llevarnos al pesimismo o a la desesperanza, sino a una mayor apreciación de la vida. Aunque nuestra existencia es breve en comparación con el tiempo del universo, tenemos la capacidad de dejar una huella significativa. Nuestras acciones importan, no solo para nosotros mismos, sino para el bienestar del mundo que nos rodea. Ahora bien, ¿cómo creen que debemos entender el concepto del tiempo en el relato de la creación? ¿Es simbólico o literal? Como lo acabo de decir, de explicar ahora. ¿Cómo afecta nuestra comprensión de la creación? ¿Qué implicaciones tiene esto
para nuestra relación con el mundo y con el tiempo cósmico. La relación entre el ser humano y el cosmos, desde una perspectiva judía, es una relación de responsabilidad ética y acciones conscientes. No son simplemente hábitos pasivos de un universo vasto e incomprensible. Al contrario, tenemos la capacidad y, lo más importante, la obligación moral de cuidar y preservar el mundo que se nos ha confiado. Esta es una idea central que atraviesa la tradición judía. El ser humano fue creado no solo para existir, sino para actuar con sentido y propósito. Cuando reflexionamos sobre la creación desde un enfoque racionalista, tanto en términos bíblicos como científicos, nos damos cuenta de que nuestra existencia en el universo no es casual ni irrelevante. Los avances científicos nos han permitido comprender la inmensidad y la complejidad del cosmos y nos ha revelado lo frágil que nuestro planeta, que es nuestro planeta, dentro de esta vasteidad. Sin embargo, la Torá nos enseña que el ser humano tiene una responsabilidad activa de proteger, mejorar y construir, no solo en el ámbito natural, sino también en el social y ético. Somos en esencia Shombrim, guardianes de la creación. El concepto de Tikkun Olam, reparación del mundo, es central en la tradición judía. Significa que no estamos aquí simplemente para observar la creación, sino para participar activamente en su mejora. Esto se manifiesta en varios niveles: en el cuidado del medio ambiente, en la lucha contra la justicia social, en la construcción de una sociedad basada en los principios de justicia y equidad. La Torá nos da un marco ético que nos guía en esta área. Desde nuestra perspectiva, no necesitamos recurrir a explicaciones místicas para entender nuestro rol en el mundo. Nuestra razón y nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal son suficientes para darnos una brújula moral. La ciencia nos ha enseñado que el ser humano tiene la capacidad de modificar su entorno, de transformar la naturaleza, pero la Torá nos recuerda que esta capacidad debe estar guiada por principios éticos. No podemos simplemente dominar y explotar el mundo. Debemos cuidarlo con respeto y actuar con moderación. El Tikkun Olam no es solo una cuestión de fe, sino una llamada a la acción. Cada decisión que tomamos, cada acto que realizamos, tiene un impacto desde una perspectiva racionalista. El mundo es el resultado de nuestras acciones colectivas. Si queremos un mundo justo y equilibrado, debemos construirlo a través de nuestras acciones diarias, ya sea preservando los recursos naturales o asegurando que nuestra sociedad funcione de acuerdo con los principios de justicia y dignidad humana. A medida que la ciencia nos ha mostrado el vasto alcance del cosmos, también nos ha recordado nuestra pequeñez en comparación. Desde una perspectiva judía racionalista, esta pequeñez no es motivo de desesperanza. Al contrario, nos enseña que a pesar de nuestra escala en el universo, nuestras acciones importan. La ciencia nos proporciona herramientas para entender el cómo del universo, pero la Torá, leída desde un enfoque racionalista, nos da el marco para actuar correctamente. La tradición judía ha valorado el conocimiento desde sus inicios. Los grandes rabinos y pensadores, desde, por ejemplo, Maimónides, hasta hoy, nos han enseñado que el estudio de la naturaleza y la ciencia es una forma de comprender mejor la obra de Dios y de actuar
En consecuencia, la ciencia y la Torá no son opuestas, son complementarias. Mientras la ciencia nos revela los mecanismos del universo, la Torá nos ofrece el sentido ético que debe guiar nuestras acciones. Lo que distingue la perspectiva racionalista es que no necesita apoyarse en el misticismo para justificar la ética y la moral. La razón, combinada con el estudio de la naturaleza y las enseñanzas bíblicas, es suficiente para guiar nuestras decisiones hacia el bien. No necesitamos recurrir a misterios sobrenaturales o especulaciones esotéricas. Nuestra capacidad racional nos da el poder y la obligación de actuar de acuerdo con principios éticos claros y comprensibles. Uno de los temas más urgentes en nuestro tiempo es la crisis ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas, que estos nos recuerdan que el mandato bíblico de dominar la tierra debe interpretarse como una llamada a la administración responsable. Desde una perspectiva racionalista, esto significa que no solo tenemos la capacidad de explotar los recursos naturales, sino la responsabilidad de protegerlos. La ciencia moderna nos ha dado pruebas claras de que nuestras acciones pueden tener consecuencias devastadoras para el planeta. Desde un punto de vista racionalista, esto refuerza el mandato del Tikkun Olam. La capacidad de prever los resultados de nuestras acciones es parte de nuestra responsabilidad ética. La razón nos muestra que no podemos continuar actuando de manera destructiva sin enfrentar consecuencias. Por lo tanto, debemos utilizar nuestra inteligencia y nuestro conocimiento científico para encontrar soluciones sostenibles y éticas a los problemas ambientales. El Tikkun Olam no se limita solo al ámbito del medio ambiente. En un nivel social estamos llamados a construir una sociedad justa, equitativa y compasiva. Esto implica trabajar contra la injusticia, luchar por los derechos humanos y asegurarnos de que todos tengan acceso a una vida digna. Desde la perspectiva racionalista, estas responsabilidades no son impuestas por una autoridad sobrenatural o mística, sino que son deducibles mediante el uso de la razón y la reflexión ética. La Torá, leída de manera racionalista, nos ofrece un marco ético sólido. Los principios de justicia social, compasión hacia los necesitados y respeto por la dignidad humana son elementos fundamentales en el pensamiento judío. Estas enseñanzas son aplicables en nuestra vida cotidiana y nos recuerdan que tenemos el deber no solo con el medio ambiente, sino con nuestros semejantes. En conclusión, el judaísmo racionalista nos enseña que el poder de la razón es suficiente para guiarnos en nuestra tarea de cuidar el mundo. No necesitamos recurrir a explicaciones místicas para justificar nuestras acciones. El sentido común, la observación científica y la ética judía nos proporcionan todo lo necesario para cumplir con nuestra misión de Tikkun Olam. Somos responsables de nuestras decisiones y nuestras acciones tienen un mundo real, un impacto real en este mundo. Como seres humanos, nuestra tarea en el cosmos no es simplemente observar, sino actuar
La ciencia nos muestra cómo funciona el universo y la Torah nos guía para que lo hagamos de manera ética. A través de la razón y la acción moral, podemos cumplir con nuestro rol como guardianes del mundo, asegurándonos de que nuestras decisiones reflejen los principios de justicia, compasión y responsabilidad. Para finalizar, una pregunta. ¿Cuál es la mayor lección que podemos aprender sobre la relación entre el ser humano y el cosmos desde una perspectiva racionalista? ¿Cómo podemos aplicar esta comprensión en nuestras vidas cotidianas para mejorar el mundo a través de nuestras acciones? Les dejo esta pregunta final como pensamiento. Y shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash, el Pardés, una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Yoshua, de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardés. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón
y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardes: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardes, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.